Ok, entonces hemos hasta ahora visto cuatro postulados de mecánica cuántica, ¿de acuerdo? Uno de ellos me determina la manera como yo especifico los estados cuánticos. El segundo me da una idea de cómo yo caracterizo las variables o las cantidades físicas que yo le puedo asociar a un sistema cuántico. El tercero me da a entender a mí con qué yo tendría que asociar las cantidades físicas que yo mido. Y el cuarto postulado, que lo miramos por último la clase pasada, hacía referencia a la probabilidad de obtener una medida. Sí, entonces esos en principio eran los postulados que hasta ahora hemos mencionado y espero que hasta el momento queden claros. ¿Hay alguna pregunta acerca de lo que miramos la clase pasada? ¿O si no para entender? Por mí no, profe, ¿No hay gracias. inquietudes? Ok, listo. Entonces ahora voy a ver los últimos dos postulados. Sí, los dos postulados son fundamentales. Este postulado al cual quiero hacer referencia tiene que ver con el hecho de que me especifica o me da a entender cómo sería el estado cuántico en el cual el sistema quedaría inmediatamente después de que yo haga la medida. ¿Sí? Y finalmente el último postulado hará referencia a la manera como evolucionan los estados cuánticos. ¿Ok? Muy bien, entonces hablemos de este postulado. Este postulado tiene que ver con lo siguiente. Entonces, imaginemos que tengo una cantidad física. Esa cantidad física entonces la hemos identificado con esta letra A. ¿Sí? Es la cantidad física entonces que yo le estoy midiendo al sistema físico. Entonces recuerdo a uno de los postulados de la mecánica cuántica que nosotros mencionamos, nosotros sabemos que a esa cantidad física que yo le quiero o medir al sistema, yo le asocio un observable. ¿Sí? Ahora, si yo quiero medir esa cantidad física, parto inicialmente del hecho de que el estado en el cual se encuentra el sistema lo voy a identificar como siendo phi. ¿Sí? Entonces, una cosa que nosotros aprendimos es que si yo mido la cantidad física A cuando el sistema se encuentra en el estado cuántico phi, entonces sabemos que uno de los resultados posibles que yo tenga de la medida asociada a debe coincidir con los autovalores del observable asociada a la misma variable A. ¿De acuerdo con eso? ¿Sí lo entendieron, Sí, muchachos? Muy bien, listo. Entonces, aquí voy a introducir la palabra que vamos a aclarar dentro de poco, que significa inmediatamente antes e inmediatamente después. Entonces, si yo lo que quiero aclarar es que este estado que estoy identificando por phi, voy a denotarlo como siendo el estado inmediatamente antes de que yo haga la medida. Si estamos claros, ahora lo voy a caracterizar muy bien qué significa esa palabra inmediatamente antes. Entonces supongo que el estado cuántico del sistema inmediatamente antes de que yo haga la medida de la cantidad física va a ser phi. ¿Sí? Entonces, después de que yo haga la medida, sabemos entonces que uno de los posibles resultados que voy a obtener de dicha medida debe coincidir con los autovalores del observable asociada a. Así estamos claros, ¿cierto? Muy bien, entonces inmediatamente después de la medida, entonces el sistema va a tener un valor de la medida física correspondiente a un observable, ¿sí? Y entonces me pregunto, bueno, después de que haga esa medida, inmediatamente después de esa medida, entonces debería seguir pensando que el autovalor correspondiente a la cantidad física debe seguir coincidiendo con el mismo autovalor que ya medí. ¿Sí? ¿Sí me entienden ese juego de palabras? No sé si eso está un poco confuso. correcto. ¿Me comprenden, muchachos, lo que dije? O está un poco confuso lo que mencioné? ¿Me entienden o no? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, listo. Entonces se supone que cuando yo haga la medida y obtenga uno de los autovalores, ¿sí? De dicha medida, entonces la verdad yo pensaría que inmediatamente después de que yo haga esa medida, la cantidad física el auto, o mejor dicho, lo que yo voy a obtener de medida va a seguir coincidiendo con el autovalor que ya obtuve. ¿Sí? Eso es lo que en principio yo debería esperar. Entonces, una cosa que es lógico pensar es lo siguiente. El estado del sistema, por lo tanto, ya no va a coincidir inmediatamente después de la medida con este estado. ¿Sí? Con este estado que está acá. Esto ya no va a ser el estado cuántico del sistema inmediatamente después de la medida, sino lo que establece este postulado es que el estado cuántico como consecuencia de la medida va a cambiar. Este postulado quiere mencionar el hecho de que como consecuencia de dicha medida y de que el resultado de la medida coincida con el autovalor a su n, entonces se debe esperar que el estado cuántico en el cual va a quedar el sistema inmediatamente después de la medida
va a coincidir con el estado cuántico asociado a este valor. Sí me comprendieron, muchachos. Tal vez con este pequeño gráfico lo puedan entender. Imaginen, entonces miren esto. Este es el estado cuántico que tiene el sistema inmediatamente antes de la medida. Yo mido la cantidad física A, ¿sí? Como consecuencia de esa medida, yo sé que el valor correspondiente a esa medida debe coincidir con uno de los autovalores del observable. Vamos a suponer que el valor que resulta es exactamente este valor a su n. Entonces, lo que me hace referencia a este postulado es lo siguiente, que inmediatamente después de que haga la medida de A y obtenga el valor a su n, el estado del sistema va a cambiar de phi, va a cambiar al estado U su n, correspondiente al autovalor A su n. ¿Me entienden lo que mencioné ahora? ¿Sí quedó como claro un poco? O sea que el hecho de medir cambia el estado. Exactamente. Lo que da a entender este postulado es eso. Como consecuencia de que yo mida una cantidad física al sistema, eso inmediatamente cambiará el estado en el cual el sistema se encontraba antes de la medida. Y como consecuencia el sistema va a pasar a un nuevo estado, solo que ese nuevo estado va a coincidir con el estado correspondiente al autovalor que yo obtuve en la medida de la cantidad física A. ¿Me comprenden? Sí comprenden. ¿Sí me comprendieron ese juego de palabras, muchachos? Fernanda, Juan Felipe, Julio, ¿sí me entienden lo que mencioné? Sí, profe. ¿Sí estamos claros? Sí. Sí, muy bien. Entonces, ahora yo quiero explicar qué significa ese concepto de inmediatamente antes e inmediatamente después. Entonces, miren este grafiquito que lo tengo acá. Yo tengo una línea horizontal que es lo que estoy indicando como la línea del tiempo. Esta línea que tengo acá, esta línea que está acá abajo, es la escala de tiempo. ¿Estamos claros? Sí. Voy a suponer que exactamente en este instante dado de tiempo T sub 0 es cuando yo hago la medida de la cantidad física A asociado al estado cuántico, ¿sí? O al sistema cuántico, ¿ok? Entonces, voy a identificar como el estado inmediatamente antes, que lo he llamado phi, entonces lo voy a denotar como siendo este que está acá, ¿sí? Este va a ser el estado inmediatamente antes, ¿sí?, de que yo haga la medida. Se supone que ese va a ser el estado en el cual el sistema va a encontrarse, ¿sí? Y cuando ese sistema está en ese estado, entonces yo hago la medida de la cantidad física. ¿Hasta ahí me entienden, muchachos? ¿Sí estamos claros? Sí. Sí, muy bien. Solo que una cosa que yo no mencioné fue lo siguiente. A pesar de que yo haga la medida en ese estado, cuando ustedes trabajan en mecánica clásica, una cosa que nosotros especificamos en mecánica clásica es el estado inicial. El estado inicial es el estado que tiene el sistema exactamente para un valor determinado de tiempo. Identifico el valor de tiempo que caracterizamos como el tiempo inicial y en ese tiempo inicial identificamos el estado inicial. O sea, en mecánica clásica, yo no sé si este bicho ya escribe aquí. Ahora vamos a ver si consigo escribir algo acá. ¿Será que consigo escribir? Si no me toca pasar algo aquí. Vamos a ver si esto sí escribe. A ver. Ah, sí escribió, mire. Entonces imaginen que un tiempo, el instante de tiempo inicial donde yo considero la condición, las condiciones iniciales en un problema de mecánica clásica, lo llamamos T sub 0. ¿Cuál es el estado inicial de un sistema para ese tiempo T sub 0? Pues el estado inicial se caracteriza porque ustedes especifican este valor X en T sub 0 y P de T sub 0. ¿De acuerdo, muchachos, con eso? ¿Sí lo entienden? Sí. Muy bien. Una cosa que nosotros aprendimos también en mecánica clásica, entonces, que ese estado va a evoluir en el tiempo. Y la evolución dinámica de ese estado está determinada por las ecuaciones de Hamilton. Lo que me permiten determinar las ecuaciones de Hamilton es que cuando yo solucione las ecuaciones de Hamilton para el valor de Hamiltoniano que describe el sistema, yo puedo identificar el estado del sistema en un instante de tiempo posterior, o sea, para un valor de tiempo posterior, entonces el estado del sistema se caracteriza por X de t y acá será P de t. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Sí, entonces lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. El estado del sistema ha evolucionado de un tiempo inicial, desde aquí ha evolucionado hasta acá. ¿Sí me comprendieron esa parte? Sí. Muy bien, entonces lo que yo tengo en un tiempo T sub 0 es el estado del sistema
que ha evolucionado de un tiempo inicial. El tiempo inicial entonces lo identifico como siendo este, t igual a 0. En este t igual a 0, entonces defino el estado cuántico del sistema, que es lo que estoy llamando phi de 0. Ese va a ser el estado cuántico inicial. Ese estado cuántico inicial ha evolucionado en el tiempo hasta alcanzar el estado phi de t sub 0, donde yo hago la medida. Ahora vamos a determinar quién es el que me determina la evolución de ese estado. Pero entonces quiero saber si me comprendieron. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el estado? Desde un tiempo inicial t sub 0 hasta un tiempo, desde un tiempo inicial 0 hasta un tiempo y t sub 0 donde yo hago la medida. ¿Sí me comprendieron esa parte, muchachos? ¿Sí me entienden? Julio, Víctor, ¿me comprenden? Muchachos, ¿me entienden eso? Sí, profe. ¿Sí está claro? Julio, ¿me comprendió? Sí, profe. Bien, listo. Entonces, exactamente en un tiempo t sub 0 es donde yo hago la medida de la cantidad física A. Entonces, el estado en el cual el sistema se va a encontrar es lo que yo llamo phi de t sub 0. Yo hago la cantidad, mido la cantidad física A y yo sé que eso me debe dar uno de los autovalores y el autovalor que obtenemos es A sub n. Entonces, lo que me permite establecer este postulado es que inmediatamente después de la medida, o sea, un instante posterior a t sub 0, el sistema ya no se va a encontrar en el estado phi de t sub 0. El sistema se va a encontrar en un estado correspondiente al autovalor A sub n, o sea, correspondiente a U sub n. Este va a ser el estado inmediatamente después de la medida. Solo que el sistema no va a permanecer indefinidamente en ese estado. El sistema va otra vez a evolucionar. Entonces, a un instante de tiempo t sub 1 posterior, el sistema ha evolucionado desde un estado U sub n a un estado phi prima de t1. Ahora sí me comprende entonces qué significaría un estado inmediatamente antes y un estado inmediatamente después. ¿Sí lo comprendieron, muchachos? ¿Me comprenden esa parte? Lorena, Julio, ¿me comprende? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces lo que yo quiero que entiendan es lo siguiente. Si el estado del sistema, perdón, si el tiempo en el cual yo mido la medida física esté sub 0, el estado inmediatamente antes de la medida es lo que llamamos phi de t sub 0 y como consecuencia de la medida el estado cambia y va a cambiar a un estado que está asociado al autovalor, ¿sí? Al autovalor que yo estoy obteniendo en la medida. En ese caso, si el valor que yo obtengo es U sub n, el estado va a cambiar de phi de t sub 0 a un estado U sub n. Como le digo, ese entonces es el estado inmediatamente después de la medida. Y a eso hace referencia esa primera parte, ese postulado. ¿Sí me entienden, sí me comprenden hasta ahí, muchachos? Sí. Muy bien, entonces hay dos casos que ustedes van a tener que considerar en este problema para poder entender mejor el postulado. Uno, recuerden inicialmente que yo trabajé con un espectro discreto, pero ustedes saben que ese espectro discreto puede ser degenerado o puede ser no degenerado. Si el espectro discreto es no degenerado, nosotros aprendimos que existe una correspondencia 1 a 1 entre autovalores y autoestados correspondientes a dichos autovalores. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si el autovalor A sub n es no degenerado, entonces lo que sí consigo entender es que el estado inmediatamente después de la medida en el cual el sistema va a quedar, ¿sí? Va a ser identificado simplemente como U sub n. Existe un único estado en el cual el sistema va a quedar después de la medida cuando yo tengo el valor A sub n correspondiente a. ¿Esa parte quedó clara? ¿Sí, sí quedó clara eso, muchachos, aparte? Sí, profe. ¿Sí todos me entendieron? ¿Fernanda me entendió eso? Sí, profe. Muy bien, listo. El problema surge entonces cuando el autovalor A sub n, este autovalor A sub n es degenerado. ¿Sí? Es degenerado. ¿Qué pasa cuando el autovalor A sub n es degenerado? En ese caso yo sé que existen un conjunto de vectores o autovectores de A linealmente independientes asociados al mismo autovalor. ¿Sí están de acuerdo con eso, cierto? Ese conjunto de vectores linealmente independientes asociadas a ese autovalor, entonces se caracterizan porque todos ellos tienen el mismo autovalor A sub n.
¿sí? Tienen el mismo autovalor a su n. Y ese conjunto de vectores terminan definiendo un subespacio vectorial del espacio completo, donde ese conjunto de vectores constituye una base. ¿Sí? Entonces, esto ya entra en conflicto con lo que dije. Bueno, si el sistema va a quedar en un estado correspondiente al autovalor a su n, y ahora, si el autovalor a su n es degenerado, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿en cuál estado el sistema va a quedar teniendo en cuenta que el autovalor es degenerado? Esa es la pregunta entonces que ahora surge. ¿Me comprende la inquietud que estoy mencionando, la inquietud que estoy planteando? Sí, profe. Sí, muy bien, listo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros entendemos muy bien que si este es el estado inmediatamente antes de la medida, este es el estado inmediatamente antes de la medida, cuando yo tengo un espectro degenerado y teniendo en cuenta cómo se determina la relación de completes para ese conjunto de autovectores, la expansión que yo tendría de este estado en términos de los vectores de la base sería esto aquí, que nosotros lo mencionamos la clase pasada. Recuerden que nosotros mencionábamos que la expansión en ese caso, cuando hay degeneración, tendría que ser de esa forma. ¿Lo recuerdan? Sí. Sí, muy bien. Entonces, lo que establecería ahora el postulado es lo siguiente. Si el estado del sistema inmediatamente antes de la medida es phi, y como consecuencia de la medida yo obtengo el autovalor U sub n, el sistema después de la medida va a estar en un estado, ¿sí?, correspondiente a ese autovalor. Solo que ese estado, que lo que estoy identificando como siendo phi prima, este phi sub n prima, no es únicamente uno de los vectores correspondientes al autovalor a su n, sino que va a ser una combinación lineal de esos autovectores. Por eso es que yo estoy encontrando que el nuevo estado en el cual el sistema va a quedar después de la medida es lo que estoy identificando como siendo phi sub n', donde phi sub n' se va a escribir en términos de este vector phi sub n, y des en cuenta de que phi sub n yo lo escribo en términos de los vectores de la base del subespacio vectorial correspondiente al autovalor a sub n. ¿Me entienden lo que dije? ¿Sí me entienden? Muchachos, ¿me entendieron lo que dije? ¿Sí me entendió Julio, Lorena, Víctor? ¿Me comprendieron? Sí, profe. ¿Sí me entienden eso? Sí, está bien. Sí, estamos claros. O sea, el sistema no va a quedar en uno de los autovectores. El sistema va a quedar en un estado donde ese estado yo lo construyo como una combinación lineal de todos los autovectores que son autovalores que corresponden al autovalor a su n y que terminan definiendo una base de su espacio vectorial a su n, ¿sí me entiende? A su n, correspondiente al autovalor a n. En ese caso sí. Este factor que está aquí, que acabo de introducir, ¿sí me entiende? Para construir este nuevo estado, es tal que me garantiza que ese nuevo estado está normalizado a la unidad. A ver, hagan ese pequeño ejercicio. Muestren que el vector phi sub n' es un vector normalizado a la unidad. A ver, hagan ese cálculo. Prueben que eso les termina dando 1. A ver, les voy a dar unos minuticos para que hagan ese cálculo. Si no lo consiguen, lo voy a mostrar, pero la verdad el cálculo es muy sencillo. A ver, hagan esa prueba. ¿Consiguieron probar lo que el estado está normalizado? Sí, profe, sí. ¿Sí les da eso? Julio, ¿lo consiguió probar? ¿Víctor está de acuerdo con esa expresión? ¿Que es un estado normalizado? Sí, profe, sí. ¿Sí están de acuerdo? Muy bien, entonces, en pocas palabras, lo que dice este postulado es lo siguiente. Dice, si la medida de una cantidad física A sobre un sistema en el estado que se encuentra en un estado phi da como resultado el autovalor a su n, el estado del sistema inmediatamente después de la medida es la proyección normalizada del estado phi. ¿Sí? Una proyección que se realiza sobre su espacio asociado al autovalor a su n. ¿Sí me entienden entonces el significado de este postulado teniendo en cuenta lo que explicamos hace poco? Muchachos, ¿sí me entendieron? Sí. O sea, en pocas palabras, lo que yo quiero decir es lo siguiente. El estado del sistema
inmediatamente después que yo haga o realice una medida de una cantidad física A, ese estado siempre va a ser un autovector de la observable A con autovalor a su n. Si me hago entender, siempre va a ser. El estado inmediatamente después de la medida de A tiene que ser un autovector de la observable A con autovalor a su n. Si ese autovalor es no degenerado, entonces el estado va a coincidir con un único vector. Pero si el autovalor, es degenerado, entonces el estado en el cual se va a encontrar el sistema después de la medida va a ser un estado normalizado, ¿sí? Que resulta de la combinación lineal de los vectores de la base del subespacio vectorial correspondiente al autovalor a su n. En esas palabras es lo que da a entender ese quinto postulado. ¿Comprendido hasta acá? ¿Alguien tiene alguna inquietud con ese postulado? ¿Lo entendieron, muchachos? Profe, yo me confundo un poco el, con el autovector degenerado a su n, ¿no? O sea, cuando decimos que está degenerado, por ejemplo, una medida, o sea, quiere decir que hay varios autovalores para ese No. estado. Yo cuando digo que un autovalor es degenerado, lo que estoy diciendo es que tengo varios autovectores correspondientes al mismo autovalor. ¿Sí me entiende? Voy a intentar escribir algo por acá para ver si consigo aclarar un poco sus inquietudes. ¿Sí consiguen ver esa pantalla, muchachos? ¿Sí la consiguen visualizar? Sí, profe. Muy bien, listo. Imaginen entonces que tengo el autovalor a su n. El autovalor a su n. Ahora, inicialmente asumimos que ese autovalor es no degenerado. Entonces, eso me hace entender que existe un único vector correspondiente a ese autovalor, que yo lo identifico como u sub n. Tal que, entonces, la acción del operador A sobre el autovector u sub n me termina dando a sub n, u sub n. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí me entiende? Sí, profe. Okay. Si yo hago una medida de la cantidad física, yo mido esta cantidad física. Para un estado, para un sistema que inmediatamente antes de la medida sea phi. Ese es el estado que yo tengo o que está el sistema antes de que la medida se realice. Si como resultado de la medida de A me da el autovalor a su n, ese es el autovalor que yo obtengo, y si ese autovalor es no degenerado, lo que va a ocurrir entonces es que el estado del sistema o el estado en el cual el sistema va a quedar inmediatamente después de la medida tiene que ser u sub n. ¿Hasta ahí me comprende? Sí, profe. Ahora sí, vamos al otro caso. Imagine que el autovalor a sub n es degenerado, donde el grado de degeneración es g sub n. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente, que existe un conjunto de vectores u sub ni, donde asociado n a eso, ¿no? igual a 1 hasta g sub n, que son linealmente independientes y que están asociados al mismo autovalor a su n. ¿Comprendido hasta acá? Sí, profe. ¿Eso qué implica? Entonces, eso implica que la acción del operador A sobre uno de esos autovectores, pues simplemente me va a dar a su n, u su ni. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Bien, listo. Este conjunto de vectores, entonces, en principio los puede caracterizar así: u sub n1, u sub n2, u sub n3, etcétera, hasta u sub n g sub n. Todos estos, absolutamente todos, tienen el mismo o están asociados al mismo autovalor a su n. Entonces, ahora viene la cuestión. Imagine otra vez que vuelvo a medir la cantidad física A. Para un estado que inicialmente se encuentra, para un sistema que se encuentra inicialmente en el estado phi. ¿Ok? Como consecuencia de esa medida, entonces me doy cuenta de que el resultado que resulta de la medida es a su n. Lo que yo aprendí es que el estado inmediatamente después de la medida va a ser uno de los autovectores correspondientes, va a ser un autovector correspondiente a su n. ¿Estamos entendidos hasta acá? ¿Sí me entiende, Julio, hasta ahí? Sí, profe. La pregunta, ¿cuál de todos estos? Porque Claro, todos sí, estos ¿no? se caracterizan porque tienen el mismo, todos ellos se caracterizan porque tienen el mismo autovalor a su n.
Pero yo en principio, como lo mencionaba cuando yo trabajaba el conjunto completo de observables conmutantes, en principio yo no puedo diferenciar ninguno de ellos. Sí caracterizaría en principio el sistema solamente por esta medida que está acá. ¿Sí me entiende? Correcto, sí. Muy bien. Entonces, una cosa que sí puedo hacer es lo siguiente. A pesar de que yo no puedo diferenciar entre ellos, y yo sé que todos ellos se caracterizan porque tienen el mismo autovalor a su n, una cosa que yo puedo hacer entonces es lo siguiente. Yo puedo definir un nuevo vector que lo llamaremos phi sub n, y ese phi sub n, teniendo en cuenta de que estos vectores que están acá constituyen una base, mejor dicho, este conjunto de vectores van a definir un subespacio vectorial SUN. ¿De acuerdo con eso? ¿Se acuerda que nosotros hablábamos de eso? Sí, en la anterior clase. Ajá. Exactamente. Entonces, como ese conjunto de vectores definen una base de este subespacio, si yo tengo este vector que pertenece a este subespacio, entonces yo lo puedo expandir así. C sub n, ¿sí me entiende? Y acá será I desde 1 hasta n, desde 1 hasta G sub n, perdón, por U sub ni. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entiende? Lo Correcto, curioso sí. de este vector es que este vector también es un autovector del operador A con el mismo autovalor a su n. ¿Sí lo consigue visualizar? Si usted le aplica a este vector, le aplica otra vez el operador A y utiliza esta ecuación de autovalores, con seguridad usted puede probar esto. Esto fácilmente lo puede probar, de que la acción del operador A sobre el estado phi sub n, pues simplemente va a ser A sub n por phi sub n. ¿Me entiende? Sí, profe. Entonces, como yo no consigo diferenciar, entonces, ¿en cuál de estos vectores el sistema podría quedar? Entonces, lo que hace referencia al postulado es que el sistema va a quedar en un estado, ¿sí me entiende?, que se caracteriza por este autovalor, solo que ese estado lo voy a construir como una combinación lineal de estos vectores de la base del subespacio SUN. Por eso entonces voy a definir este vector. ¿Me entendió? Sí, correcto, profe. Exactamente, pero entonces le voy a dar un peso más. Este vector, como está aquí definido de esa manera, no necesariamente es un vector que está normalizado a la unidad. Entonces, para poder garantizar que el vector esté normalizado a la unidad, pues simplemente voy a definir el vector así, phi sub n', definido como esto. Va a ser 1 sobre raíz cuadrada, creo que es sumatoria de i de c sub n i al cuadrado, módulo al cuadrado, multiplicado por phi sub n. Este también se caracteriza porque tiene el mismo autovalor su n. La diferencia que existe entre este vector y este vector de aquí es que el vector phi sub n' está normalizado a la unidad. ¿Me comprendió? Claro, sí. Listo. Sí, entonces, lo que hace referencia a este postulado es muy simple. Bueno, si yo mido la cantidad física A, mido esta cantidad física A sobre un sistema que inmediatamente antes de la medida se encuentra en este estado, y como consecuencia de la medida, el resultado que voy a obtener es U sub n, entonces lo que me dice el sistema es que después de la medida, el sistema inmediatamente después va a quedar en un estado que se caracteriza porque es un autovalor de A sub n, solo que este estado va a estar normalizado. Es en pocas palabras lo que me está dando a entender el postulado. Esto como es el caso más degenerado, el caso más general cuando tengo degeneración. Pero pues si no tengo degeneración, pues sabe que me quedaría con esto de acá arriba. ¿Me comprendió ahora, Julio? Claro, sí. Muchas gracias, profe. ¿Estamos entendidos? Ok, muchachos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Víctor, Larry, ¿está claro? Sí, profe, está claro. Ok, listo. Entonces parece que eso dio para entender muy bien. Y ahora sí, finalicemos, introduzcamos el último postulado, evolución temporal de los estados. Entonces hasta ahora hemos introducido algunas características para el sistema, ¿sí? Solamente que ahora este postulado es fundamental porque me está diciendo lo siguiente. Bueno, si yo he caracterizado el sistema cuántico en un estado inicial, por ejemplo, lo que yo hablaba aquí, miren, esto que dibujaba o especificaba en este dibujito, imaginen que yo caracterizo el sistema aquí con un instante de tiempo inicial, ¿sí? La evolución, el postulado que quiero mencionar ahora es el siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo este estado evoluciona hasta llegar aquí? ¿Sí me entienden? Eso es lo que hace referencia al sexto postulado. Entonces, lo que me dice el sexto postulado es lo siguiente. Dice que la evolución temporal de un vector de estado va a estar gobernada por esto, que es lo que llamaremos la ecuación de Schrödinger.
Esta ecuación de Schrödinger será la versión análoga en mecánica cuántica de lo que serían las ecuaciones de Hamilton. ¿Me comprendieron esa parte, muchachos? ¿Sí me entienden, muchachos, ahí? Sí. Sí. Esta cantidad que está acá es una observable, solo que esa observable estará asociada a la energía total del sistema. La energía total del sistema. Esa es la parte clave en este resultado. ¿Sí? Esta observable H es lo que nosotros identificaremos de ahora en adelante como el operador hamiltoniano del sistema. Y la manera como yo obtengo, como lo voy a obtener, va a ser de la mecánica clásica. ¿Sí? Eso quiere decir en principio que a pesar de que yo no pueda determinar directamente un operador hamiltoniano del sistema, yo voy a apelar a la mecánica clásica para poder proponer cuál sería la forma de ese operador. ¿Me entienden, muchachos, lo que acabo de mencionar o lo que da a entender ese postulado? Julio, Lorena, Víctor, ¿me entendieron? Muchachos, ¿me entienden? Sí, profe. Sí, hasta aquí. Por favor, quiero saber si hasta aquí está clara los 6 postulados que acabo de mencionar. ¿Hay algún postulado que de pronto haya causado algo de confusión o sí dio para entender con las explicaciones que hicimos? Sí, profe, sí se entiende. ¿Hay preguntas hasta ahora? ¿No hay preguntas, No, muchachos? Muy bien, listo. Entonces, ahora sí, vamos a introducir lo que llamaremos reglas de cuantización. Entonces, estas reglas de cuantización, en principio, a mí me van a permitir establecer es cómo construir casi la mayoría de los elementos fundamentales que voy a tener que utilizar para poder describir un sistema cuántico. ¿Sí? Muchos de ellos ya los mencioné, ya los mencionaba anteriormente, pero ahora los voy a aclarar un poco más. Entonces, imaginemos que yo quiero identificar como siendo A la cantidad física asociada al sistema. Entonces recuerden que el postulado segundo me decía que si esa es la cantidad física que yo voy a utilizar para poder describir el sistema, a esa cantidad física yo le voy a asociar una observable. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí creo que no había nada de nada raro hasta ahora. Solo que una cosa que yo voy a tener en cuenta es lo siguiente, que esta cantidad física que viene o que aparece aquí, que le voy a asociar al sistema, entonces la voy a construir como una analogía de lo que yo tendría en mecánica clásica. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo una cantidad física clásica y a esa cantidad física clásica que le estoy asociando al sistema, le voy a encontrar su contraparte cuántica. ¿Me comprenden, muchachos? ¿Hasta ahí me entienden? Sí. ¿Sí me entendieron hasta acá, muchachos? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues simplemente haciendo algo que hasta ahora ya habíamos mencionado. Por ejemplo, si yo tengo una partícula, imaginemos que trabajo el ejemplo más sencillo, que es una partícula sin spin y que está sujeta a un potencial escalar. Entonces, la primera cantidad física en principio que yo le podría asociar a la primera cantidad física que yo le podría asociar a dicha partícula, pues sería la posición. Entonces, la contraparte cuántica de esa posición va a ser el operador posición, ¿de acuerdo? Ese operador posición, entonces recuerden que tiene unas componentes y esas componentes también tienen el carácter de ser operadores. Segunda cantidad física que también le podría asociar al sistema, ¿sería cuál? Pues sería el momentum. El momentum sería la versión clásica que yo tendría y yo le asocio esa cantidad física a su versión cuántica, que será el operador momento. E igual como ocurrió con el operador posición, ese operador momento sé que tiene unas componentes que también tienen el carácter de ser operadores. ¿Hasta ahí está entendido? Sí. Sí, entonces yo tengo una correspondencia entre las coordenadas y los momentos y su versión cuántica será el operador posición y el operador momento. ¿Hasta aquí me comprenden? Sí, muy bien, listo. Solo que ahora yo voy a introducir algo que ya habíamos probado. Y ahora les voy a decir cuál es el análogo clásico de esta cantidad que voy a mencionar. Recuerden que cuando hablábamos del capítulo pasado de los elementos de la mecánica cuántica, nosotros mostramos que cuando yo trabajo con las componentes del operador posición y trabajo con las componentes del operador momentum, yo mostré, o por lo menos una parte de ello, porque la otra quedó como un problema, se establece que
esas componentes satisfacen unas relaciones de conmutación. Por ejemplo, entonces, yo sé que las componentes del operador posición conmutan, que las componentes del operador momento conmutan, en tanto que la relación de conmutación entre las componentes del operador posición y las componentes del operador momento debería cumplir esta relación de conmutación. ¿Recuerdan que eso lo probamos? ¿Sí recuerdan? Y que quedó parte indicado como un problema. ¿Sí recuerdan eso, muchachos? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces voy a pasar aquí, porque aquí no lo escribí, pero lo voy a colocar acá aparte para que observen una cosa, que eso también tiene una contraparte clásica. Bien, listo. Entonces, creo que todos consiguen ver la pantalla. Lo que estoy diciendo es algo muy simple. Dije que si yo quiero describir una partícula desde el punto de vista cuántico, lo que hago es esto. Yo asocio a la posición de la partícula, le asocio el operador posición, le asocio al momentum correspondiente a la partícula, el operador momentum. ¿Están de acuerdo con eso, muchachos? Sí. Muy bien, solo que si yo tengo que de este lado tengo la versión clásica y de este lado tengo la versión cuántica, entonces nosotros mostramos que ahora que del lado cuántico probamos a nivel de operadores las siguientes relaciones de conmutación. Entonces probé que esto, R sub I, R sub J es igual a 0 y esto sería igual a P sub I, P sub J. Esto se cumple. O sea, las componentes del operador posición conmutan, las componentes del operador momentum conmutan y se cumple también esta relación de conmutación adicional. P sub J es igual a IH barra delta de IJ. ¿De acuerdo con eso, muchachos? ¿Está claro hasta ahí la tablita que estoy haciendo? Sí. Muy bien, entonces la pregunta es lo siguiente. Si yo estoy diciendo que del lado izquierdo tengo una versión o una contraparte clásica para la posición y su contraparte cuántica es el operador posición, tengo una contraparte clásica del momento y contraparte cuántica, el operador momento, la pregunta, ¿y cuál es la contraparte clásica de esto? Porque yo probé lo que está a la derecha a nivel de operadores. ¿Será que esa parte de la derecha que probé a nivel de operadores tendría una versión clásica? Y la verdad sí existe. Porque clásicamente una cosa que ustedes han probado y conocen de antemano es lo siguiente, que esto que está acá, que es la posición, y esto que está acá, que es lo que nosotros identificamos como siendo el momento canónico asociado a la posición, esas variables o esas cantidades físicas dinámicas satisfacen unos corchetes de Poisson. Ustedes saben, por ejemplo, que X sub I, X sub J, o sea, el corchete de Poisson entre las componentes del operador, de la posición, satisfacen ese corchete de Poisson, que P sub I, P sub J es igual a 0 y que X sub I, P sub J es igual a delta de IJ. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí concuerdan con eso? Sí. ¿Todo lo entienden hasta ahí? Larry, Juan Felipe, Julio, ¿lo entienden? Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces lo que yo interpreto es lo siguiente, si esto que está acá arriba tiene esta correspondencia cuántica, esto que está acá abajo tiene esta como su correspondencia cuántica. O sea, lo que yo diría es lo siguiente, que las relaciones de corchetes de Poisson entre las cantidades clásicas tienen su equivalente cuántico en términos de los conmutadores de sus contrapartes cuánticas. ¿Cómo construyo los conmutadores o cómo construyo esa correspondencia? Simplemente haciendo lo siguiente. Yo cambio el corchete de Poisson, que es algo clásico, y lo cambio por 1 sobre IH barra a conmutador para sus contrapartes cuánticas. Por eso es la forma como yo paso desde aquí hasta acá. ¿Me entendieron eso? ¿Sí me entendieron qué fue lo que ocurrió? ¿O cómo yo puedo partir de la versión clásica a una contraparte cuántica? ¿Me entienden, muchachos? 1 sobre h barra, dice. 1 sobre h barra, porque si usted mira esto que está acá, si usted coge esto que está acá y lo convierte utilizando esta expresión de acá, entonces pasaría, esto que está acá quedaría a conmutador, ¿sí o no? Conmutador de R sub I es la contraparte de X sub I, de P sub J, que es la contraparte de P sub J, cambio el corchete de Poisson, pero cambio el corchete de Poisson con 1 sobre IH barra, y del lado derecho queda delta de J. Y miren que esto es lo que yo tendría acá arriba. ¿Sí se dio cuenta?
Ah, sí, sí, profe. ¿Sí me entendieron, muchachos, qué es lo que pasa? Sí, profe. ¿Lorena me entendió? ¿Ok? Sí, profe. Listo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, cuando ustedes quieren introducir la cuantización de un sistema, ¿sí? La cuantización de un sistema, pues simplemente van a tener que hacer eso. Toman una versión clásica de ese dicho sistema y lo que ustedes hacen cuando asocian a la posición, el operador posición, asocian al momentum, el operador momentum, y asocian a los corchetes de Poisson, los conmutadores, es lo que llamaríamos un proceso de cuantización. ¿Me entienden? Entonces, esa es la regla de cuantización a la cual estoy haciendo referencia. ¿Me entendieron? Sí, profe. Si estamos hasta ahí, ¿está entendido? ¿Todo lo comprenden? Sí, hasta el momento. Sí, muy bien. Esto que acabo de aquí, voy a colocar aquí otra, voy a volver a salir de esto, voy a mandar esto otra vez. Esto que acabo de aquí, esto que está aquí, esto que están acá, estas cantidades que están acá, X y P, serían las cantidades o las variables físicas dinámicas fundamentales en mecánica clásica. Son las cantidades físicas fundamentales. Los corchetes de Poisson es lo que nosotros identificamos como los corchetes fundamentales de Poisson. Esos corchetes fundamentales de Poisson siempre se interpretan en términos de coordenadas y en términos de momentos. Entonces, el primer paso de cuantización sería asociar a las coordenadas y a los momentos sus correspondientes operadores y a los correspondientes corchetes de Poisson simplemente sus versiones o análogos cuánticos en términos de conmutadores. Eso es lo primero que yo haría en el proceso de cuantización. ¿Me entienden? ¿Sí estamos? Sí. ¿Sí me comprenden lo que dije? Sí, profe. Muy bien. Pero entonces recuerden que ¿Alguien me preguntaba algo? ¿Hay alguna cantidad física que no se puede hacer ese proceso de conmutación o todo eso? No, o sea, lo que yo estoy haciendo es la contraparte cuántica de un sistema. O sea, si usted tiene un sistema cuántico, entonces lo que usted hace, porque usted en principio no sabe cómo va a describir el sistema cuántico. Listo, dice, no, yo quiero asociar la energía del sistema, calcular la energía del sistema cuántico. Pero usted en principio no sabría cómo sería exactamente la energía del sistema. ¿Sí me hago entender? Usted lo único que sabe es que a esa energía le va a asociar un observable, y ese observable es el operador hamiltoniano. Entonces la pregunta que usted debería hacer es lo siguiente. Bueno, y entonces, ¿qué forma tiene ese operador hamiltoniano? ¿Sí me entiende esa inquietud? Sí, sí. Muy bien, como usted no sabe la forma del operador hamiltoniano, entonces lo que usted hace es lo siguiente. Bueno, imaginemos que ese sistema tuviera una contraparte clásica. No todo sistema cuántico tiene una contraparte clásica. Eso es una cosa que ustedes deben tener claro. ¿Sí? Yo puedo tener un sistema cuántico y tener cantidades físicas que yo le pueda asociar a ese sistema cuántico, pero no todas las cantidades físicas tienen su análogo cuántico. Eso es lo primero que tienen que tener en su mente. La energía, por ejemplo, sí tendría un análogo cuántico. En este caso, el análogo cuántico, la energía del sistema, que yo lo pueda hacer una descripción cuántica, sí tendría un análogo clásico. Ese análogo clásico sería el hamiltoniano. Así yo lo puedo construir. Entonces, imagine usted piensa el sistema como si estuviera describiéndolo clásicamente. Ya ese sistema que en principio parecería que tuviera su versión clásica, entonces identifique cómo sería el hamiltoniano correspondiente a ese sistema. Con ese hamiltoniano, entonces, lo que hace primero es, como el hamiltoniano yo sé que se define en términos de la posición y el momentum, ¿sí? O sea, el hamiltoniano es una variable dinámica y se define en términos de posición y momentum. Entonces, en el momento en que usted cuantice y eleve a operadores la posición y el momentum, entonces también volverá un operador el hamiltoniano en ese caso. ¿Sí me entiende? ¿Sí me comprende, Julio, lo que mencioné? Sí, profe. ¿Sí estamos claros? Por ejemplo, aquí es en el caso general. Miren, imaginen que la cantidad física que yo quiero medir del sistema cuántico es A. ¿Sí? Entonces, clásicamente el sistema se describiría por una posición y un momento. Y entonces yo sé que esa cantidad física A debería ser una variable dinámica, o sea, una función de la posición y el momento. ¿Estamos entendidos? ¿Hasta ahí me entiende? Sí, profe. Muy bien, entonces ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. Bueno, ¿yo cómo construyo la correspondiente observable?
Pues simplemente procedemos de la misma manera como yo lo mencioné arriba. La coordenada le asocia el operador posición. Al momentum le asocia el operador momentum. Y como tal, usted tendría que esta cantidad física clásica va a tener su contraparte cuántica. Acá lo estoy denotando como siendo ADT porque podría depender del tiempo explícitamente. Y ese ADT operador pues simplemente lo construyo de la versión clásica, simplemente reemplazando la posición por operador posición y el momento por operador momento. Y eso es lo que tendría acá. ¿Se acuerdan cuando yo hice este ejemplo del hamiltoniano? Yo no sé si coloqué por acá arriba. Ese ejemplo por acá. ¿Se acuerdan que yo lo hacía, por ejemplo? Acá, sí, sí. Acá arriba lo hice. Miren acá, por ejemplo, este que está aquí, esta energía. Imaginen que esta es la cantidad física que yo le mido a un sistema. Un sistema donde esta es lo que yo llamaría como la energía cinética del sistema y esto la energía potencial. O sea, este es el potencial al cual está asociado el sistema y como tal, esta es la energía correspondiente a dicho sistema. ¿Sí me entiende esa parte? Sí, profe. Si yo quisiera encontrar la versión cuántica de esa cantidad que correspondería que correspondería a la energía del sistema, pues lo que hago simplemente es asociar el momento en el operador momentum. Por eso es que aquí tengo el operador momentum. Asocio a la posición el operador posición. Por eso es que aquí tengo el operador posición. Entonces, esta energía tiene como tal asociada a esta observable, que es el operador hamiltoniano. Y así en principio yo tendría que hacer con todas las cantidades físicas que en principio yo le podría asociar al sistema cuántico. ¿Me comprendió? La primera siempre es la energía. Como tal, su contraparte cuántica será el hamiltoniano o el operador hamiltoniano. Pero usted parte de la descripción clásica. ¿Me entiende, muchachos? Y es la descripción clásica a la cual aplica las reglas de cuantización a las cuales estoy haciendo referencia. ¿Me entiende? Sí, profe. ¿Sí me entiende? Muy bien, solo que hay un cuidado que ustedes van a tener que considerar cuando ustedes hacen esa correspondencia. Y eso es lo que quiero hacer mención ahora. Voy a regresarme por acá otra vez y aquí quiero destacar. Ahora sí, miren, por favor pónganle mucho cuidado. Imaginen que esta cantidad física que tengo acá, esta cantidad física que está aquí, es lo que estoy identificando como A, que se describe en términos de las cantidades X y P, en algún momento dentro de esa cantidad física, desde el punto de vista clásico, entonces está escrita como el producto escalar de X y P. Imaginen que yo la tengo así, ¿sí me entienden? No sabemos, no pensemos exactamente cuál podría ser, pero pensemos que A, ¿sí?, dependa de X y P, solamente que uno de los factores se escriba como este producto escalar. ¿Estamos entendidos? ¿Sí me entienden lo que estoy haciendo mención? Víctor, ¿me comprende? Julio, ¿me entiende? Sí, profe. Sí. Bien, una cosa que ustedes sí entienden es el hecho de que clásicamente estas dos cantidades satisfacen esta expresión, o sea, ellas conmutan. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Pero una cosa que ustedes deben tener en cuenta es lo siguiente. Si yo aplico, ¿sí?, la cuantización y yo convierto la posición como operador posición y el momentum como operador momentum, desen cuenta de que esta relación a nivel cuántico ya no se puede dar, porque a nivel cuántico, en principio, yo sé que se cumpliría esto. ¿Y por qué se cumple esto? Por las relaciones de conmutación, entonces, que acabo de introducir acá arriba. Estas relaciones de conmutación que tengo acá arriba, entonces, no permiten que este producto satisfaga esa relación de conmutación. ¿Sí me entendió eso? ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Cuál es el problema que yo tendría? ¿Sí me entiende? Por favor, quiero saber si está claro esa parte. En los corchetes de Poisson, el XYP, X y P tampoco. Los ¿Perdón? corchetes son. Es que los corchetes de Poisson son cosas diferentes. Lo que usted tiene que hablar, cuando hablo de conmutatividad, la conmutatividad tiene que ver con el orden en el cual están escritos los factores. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, entonces quiero detallar esto para que ustedes lo tengan claro. Voy a colocarme esto otra vez acá y voy a borrar esto aquí. Imaginen esto. Imaginen que yo tengo una cantidad física. Esta es la cantidad física, A. Esa cantidad física entonces se define en términos de X y en términos de P, y como tal en términos de tiempo. ¿Me entienden hasta acá?
¿Sí me entienden? Sí. Ahora, imaginen que esa cantidad física está escrita de manera que uno de esos elementos se pueda escribir como este producto, x.p. ¿De acuerdo? ¿Sí me entienden eso? Sí. Sí. Muy bien. Creo que para todos es obvio que esto que está acá, dado en cuenta de que esos son números, porque se identifica cada punto del espacio de fase, esto pues es obvio que satisface esta relación que está acá. Ellos conmutan. Si, miren, el hecho de que estas cantidades conmuten no tiene nada que ver con los corchetes de Poisson. ¿Sí me entienden? ¿Me entiendes, Solarrey? ¿Sí me comprenden? Sí, profe. Sino que como la cuestión de conmutación era como una consecuencia de cuantizar los corchetes de Poisson, Sí, de pronto pero dije que clásicamente lo que pasa es no que hay valía una cosa que aplicar. usted tiene que tener en cuenta. Los corchetes de Poisson es una relación que usted tiene entre las coordenadas que definen su espacio de fase. Los conmutadores es una propiedad entre los operadores que usted está utilizando para poder describir el sistema cuántico. Si me hago entender, son cosas completamente distintas. Ya, ¿Me comprende eso? ya, profe, ya. ¿Estamos entendidos? Hasta ahí. Por favor, esa primera línea que acabo de colocar ahí, ¿sí está entendida? Sí, profe. ¿Sí me entienden? Por favor, entonces ahora sí, miren, imaginen que yo quiero encontrar la versión cuántica de esta cantidad física A. Si yo quiero encontrar la versión cuántica, entonces yo cambiaría X, lo cambiaría por el operador R, P lo cambiaría por el operador P, de manera que entonces el operador asociado a la observable A, a la cantidad física A, la voy a escribir así, A de T, solo que este estaría definido como siendo A, R, P, T. Así lo debo hacer. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Sí me entienden? ¿Hasta ahí me entienden? Sí, profe. Muy bien, listo. La pregunta que ustedes tienen que hacerse es lo siguiente. Yo sé que clásicamente esta cantidad tiene una cierta forma funcional. Una forma funcional en términos de X y P. Y entre esas formas funcionales aparece este producto que está aquí. Aparece este producto. ¿Sí? Entonces la pregunta que yo me haría es lo siguiente, bueno, y entonces yo cómo voy a traducir la forma funcional de esta cantidad a nivel cuántico si yo sé que a nivel clásico aparece este producto y a nivel cuántico yo sé que este producto implicaría que se debería cumplir lo siguiente, que R.P debería ser igual a P.X, punto R, perdón. ¿Sí estamos cuántos? ¿Sí me entienden eso, muchachos? Si ustedes saben, a nivel clásico esto se da, a nivel cuántico esto no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque yo sé que el orden de estos operadores es diferente por el hecho de que los operadores no conmutan. ¿Me entienden por qué entonces esto que está acá no se podría dar? ¿Sí me entienden? ¿Me entienden eso, muchachos? O sea, si Profe, ustedes ¿podría hacen... repetir, por favor? Sí, o sea, si ustedes me dicen X, si ustedes me dicen que yo cambio X por R y yo cambio P, lo cambio por P, por el operador posición, inmediatamente en la descripción de esta cantidad física a nivel cuántico, yo tengo un problema exactamente con este producto. Con este producto que está aquí yo tengo un problema. ¿Por qué tengo un problema con ese producto? Porque clásicamente este producto cumple esto, P.X. Hasta ahí, ¿me entienden? Sí, profe. Muy bien, si yo hago directamente esta correspondencia, entonces eso me daría a entender que yo debería cambiar X.P, lo debería cambiar por R.P. ¿Sí me entienden eso? Aparentemente. ¿Sí me Sí, profe. comprenden? Solo que el problema con esto es que esto, como está escrito aquí, yo no lo puedo entender como esto que está escrito a nivel clásico. R.P no es lo mismo que P.R. ¿Sí me hago entender por qué? Porque yo sé que a nivel de operadores estas cantidades no conmutan y el hecho que no conmutan, R.P es diferente de a P.R. ¿Me entienden eso? Sí, Sí, sí me entienden el problema que comenzaría a aparecer.
en el momento si hago una traducción directa de esto a esto que está acá, ¿sí me entienden que aparece un problema? ¿Ahí me entendió, Fernanda? Sí, profe, sino que tengo como confusión. ¿En qué? Ese punto, cuando usted pone X punto P, Pero eso es punto escalar, ¿no? Eso es producto escalar. ¿Perdón? o sea, Esto es... ese punto será para producto punto. Sí, sí, perdón, qué pena. Sí, como aquí tengo vectores, acá lo que tendría es el producto punto, es que producto escalar de dos vectores. ¿Sí me hago Ajá, y entender? cuando sería abajo sería, o sea, para los operadores ahí es el producto Eso interno. también hablo de producto escalar, exactamente. Aquí también, porque lo que pasa es que si usted mira a nivel de operadores, R se escribe así, RX y más RY, J más RZK. Este gorrito que está aquí en los vectores de la base identifican a ellos como vectores de la base. Este gorrito que tengo en las componentes identifican que esos son operadores. ¿Sí me entiende? Cuando yo construyo este producto escalar, por ejemplo, R.R, entonces usted tendría lo siguiente, tendría Rx, este buen punto para hacer un producto para que ustedes lo miren, Ry más R, ay, híjolita, estoy comiendo una cosa que quiero, borremos esto aquí que está mal, entonces otra vez. Entonces, esto que está, esto va a ser así. Entonces, esto va a ser más RYJ más RZK. Punto RXI más RYJ más RZK. ¿Sí lo miran esos productos? Punto. ¿Sí estamos claros, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Este producto punto es un producto que usted hace entre vectores. Y si usted mira del lado izquierdo y del lado derecho, lo que son vectores son los vectores de la base. Por lo tanto, cuando haga el producto punto, los únicos productos escalares que sobrevivirían serían ¿entre quiénes? Entre el vector unitario I y el vector unitario I, entre J, J y K y K. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Por lo tanto, entonces, eso se escribiría así, Rx por Rx más Ry por Ry más Rz por Rz, y esto sería simplemente Rx al cuadrado más Ry al cuadrado más Rz al cuadrado. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí. Ahora, imaginen que usted no calcula R.R, sino R.P. En el caso que usted cambia R.P, entonces aquí lo que tendría que cambiar, esto que está aquí, lo identificaría como siendo P de X, esto que está acá como P de Y, y esto que está acá lo identificaría como P de Z. ¿Está de acuerdo? Sí, profe. Por lo tanto, cuando calcule este producto R.P, esto que está acá sería igual a Rx P de X más Ry P de Y más RZ P de Z. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, solo que tenga mucho cuidado en lo siguiente. El producto lo hago con R.P. Por eso es que aquí aparece primero R, luego P, aquí aparece RP, aquí aparece RP. Si usted hace el producto P.R, entonces aparecería primero P, luego R, luego primero P y luego R, y luego P y luego R en cada uno de los elementos. ¿Me entiende con eso? Sí, profe. Pero usted una cosa que sabe por relaciones de conmutación es que esto se cumple. Rx, Px, esto va a ser igual a IH barra, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, en ese caso, este orden que aparece aquí usted no lo puede cambiar tan arbitrariamente. ¿Por qué? Porque esta relación de conmutación le dice que si usted cambia el orden, usted tendrá que adicionarle un factor de IH barra. ¿Sí se dio cuenta? Sí, profe. ¿Sí, sí me entiende? Entonces, en pocas palabras, la moraleja del asunto es lo siguiente, que si usted tiene una cantidad física A, esa cantidad física A está definida en términos de ese producto y usted lo cuantiza, entonces surge un problema con la versión cuántica de ese producto. ¿Por qué surge un problema con la versión cuántica de este producto? Porque a nivel de operadores, este producto que está aquí, yo no lo podría escribir directamente como esto.
Porque yo sé que esta versión de operadores no cumple con esta relación de conmutación. Como si ocurre en la versión clásica. Esto sí cumple con esta versión de conmutación. ¿Sí me entendió hasta ahí? ¿Sí me entiende la dificultad que yo tengo? Sí, profe. ¿Me entienden, muchachos, la inquietud que comienza a aparecer ahí? Sí. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante tener en cuenta eso? Por una cosa muy simple y ahora se las voy a mencionar. Miren, si yo estoy diciendo que A clásicamente se escribe así. Imaginen que esa es la cantidad física que yo voy a medir. A nivel cuántico, entonces yo sé que a esa le voy a asociar un observable, ¿sí o no? A nivel cuántico, esta es la observable que yo construyo. ¿Están de acuerdo hasta aquí? ¿Sí concuerdan con eso, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Pregunta, por el hecho de que esto sea la contraparte cuántica de esto, y por lo tanto esto yo sé que se identifica como siendo un observable, ¿qué propiedades que debe cumplir ese observable? ¿O el operador que caracteriza esa cantidad, qué condición debe cumplir? ¿Ser mítico? Muy bien. Entonces, necesariamente la representación cuántica de esto, que en este caso es A de T, debe necesariamente ser escrita de manera tal que ella sea hermítica. ¿Sí me entienden? Sí. Muy bien. Miren lo que ocurrió con ese producto escalar. Si yo tengo clásicamente esto, y yo estoy diciendo que su contraparte cuántica sería esto, pregunta, ¿será que este producto, que en principio yo estoy asociando a este producto escalar, sí me garantiza que el operador A sí tenga la propiedad de ser hermítico? Miren, hagamos el siguiente cálculo. Imaginen que yo quiero calcular cuánto vale esto. Punto P, adjunto hermitiano. Cuando yo saco el adjunto hermitiano del producto de dos operadores, entonces se debe cumplir esto. Adjunto hermitiano de P punto, ¿sí? R. ¿De acuerdo, muchachos, con eso? Sí. Muy bien. El operador posición y el operador momento yo sé y probé que son operadores hermíticos. Por eso esto es P punto R. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Concuerdan? Y esto, como se dan cuenta, es diferente de esto, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, esto no es lo mismo que esto. Y si no es lo mismo, entonces me doy cuenta de que un producto escalar de ese tipo no me garantiza que cuando haga esta correspondencia de este producto escalar a esto, inmediatamente me garantice que la observable sea un operador hermítico. ¿Me entendieron lo que pasó? ¿Sí me entiende la dificultad que yo tengo con ese tipo de productos? Si tengo la cantidad física, como ocurrió con esto, miren, si ustedes miran la energía como yo tenía hace poco de la partícula que está sometida a un potencial escalar, miren esto. Uy, es esto. Perdón. Profe, ¿no había una propiedad que dice que el producto de dos operadores hermíticos es hermítico siempre y cuando ellos conmuten? Oh, ok, es verdad. El producto de dos operadores hermíticos solo es hermítico siempre y cuando los operadores conmutan. En este caso me estoy dando cuenta que aquí tengo el producto de dos operadores hermíticos, pero como ellos no conmutan, entonces ese producto no va a ser hermítico. ¿Sí me hago entender? Por lo tanto, entonces yo tengo un problema con este producto. Si yo quiero representar ese producto a la observable física, ¿sí me entienden? De eso a partir de su versión clásica. ¿Me comprendieron lo que pasó? Miren esto que está acá. Miren, aquí, por ejemplo, no tengo ningún problema. Porque en este ejemplo, en este caso que está acá, acá es energía, perdón, en este ejemplo, acá tengo el momento en una sola expresión. Acá tengo la posición en una sola expresión. Por lo tanto, en el momento en que yo escriba su versión cuántica, pues esto va a ser el hamiltoniano correspondiente a la energía, el operador momentum aquí, 2m, y acá simplemente el operador de posición. Esto ya es hermítico, porque esto consigo que es hermítico, esto también tiene la característica de ser hermítico, por lo tanto, inmediatamente esta variable dinámica correspondiente a la energía ya tiene la característica de ser operador hermítico.
Pero si usted tiene una nueva variable dinámica desde el punto de vista clásico y esa nueva variable dinámica depende de este producto escalar, ustedes saben que no le pueden aplicar directamente la correspondencia de operadores porque ese producto escalar no cumple con esta condición que está acá. Y por lo tanto, la observable no puede ser hermítica. ¿Sí me entendieron el problema? ¿Sí me comprenden la dificultad que ocurrió? ¿Víctor me comprendió? ¿Lorena está entendido? Sí, profe. Muy bien, entonces, Profe, sí, ¿sí me preguntaba algo? ¿Alguien tenía alguna duda? no, profe. Muy bien. ¿Cómo me quito ese problema de encima? Para quitarme de ese problema de encima, hago una cosa que es bien sencilla, muy trivial, por lo menos para este producto, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente miren lo que voy a hacer y van a darse cuenta que es obvio. Como ustedes se dan cuenta, este producto que está aquí, yo lo puedo escribir de esta forma, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, o sea, un medio x.p es igual a un medio de x.p más x.p. ¿De acuerdo con eso, sí o no? Ahora sí, yo sé que como este producto x.p yo le puedo alterar el orden, pues lo puedo escribir de esta forma. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, en el momento en que ustedes se encuentran en la versión cuántica de este producto, no lo van a hacer directamente de este producto, lo van a tener que hacer directamente es de este producto que está acá. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí lo entienden? Ya. ¿Por qué lo hago de ese producto? Por una cosa muy simple, porque si la versión cuántica de este producto lo escribo así como está en el último recuadro, en el momento en que saque la versión cuántica yo lo escribiría así. Así está la versión cuántica. Lo interesante de esa versión, ¿sí?, es que esta expresión sí es hermítica. ¿Sí me hago entender? Sí es hermítica. Este es un proceso que llamaremos un proceso de simetrización, con el propósito de garantizar de que la nueva cantidad física que yo estoy midiendo siempre satisfaga la propiedad de ser un observable, o sea, ser identificado, representado por medio de un operador hermítico. ¿Me entendieron eso, muchachos? Sí, profe. ¿Sí me comprendieron esa inquietud que surge para cuando yo hago un proceso de cuantización? ¿Sí me entendió Víctor, Keiter, Julio? ¿Están claro? Sí, profe. ¿Sí me entienden? ¿Preguntas? Muy bien, entonces la moraleja del asunto lo dice aquí, esto que está acá. Dice, la observable A, que describe una cantidad física definida clásicamente por A, es obtenida reemplazando en la conveniente expresión simetrizada A, X y P por las respectivas observables R y P. Entonces lo que tienen que hacer antes de cuantizar la cantidad física A es simetrizarla. Una vez simetrizada, lo que hacen ya es reemplazar X y P por sus versiones y operadores, entonces ahí ya obtienen la observable correspondiente a la cantidad física A. ¿Sí? ¿Eso está entendido? Sí, profe. ¿Me entienden eso? Sí. Muchos problemas en este caso no tienen esa dificultad, no hay necesidad de simetrizarlo, pero puede ocurrir que ustedes tengan un problema donde ustedes consigan una cantidad física que lo describa y esa cantidad física entonces tienen que tener cuidado con que aparezcan productos de variables que no conmutan a nivel cuántico. Entonces, cuando tengan a nivel cuántico productos de cantidades que no conmutan, lo que tienen que hacer es simetrizar eso para poder cuantizar la versión clásica de la cantidad física que ustedes quieren utilizar para poder describir el sistema. Eso es el único cuidado que ustedes deben tener en cuenta. Hasta ahí. ¿Me entienden, muchachos? Sí, profe. Muy bien, listo. Voy a hacer algunos ejemplos, son bastante sencillos, por lo menos como para que quede claro lo que yo estoy mencionando. Entonces, miren, dice este ejemplo, dice, una partícula en un potencial escalar, dice, consideremos una partícula de carga Q y masa M, localizada en un campo eléctrico, que se deriva de un potencial phi de X. Entonces, la energía potencial de la partícula, como ustedes muy bien saben, yo lo calculo simplemente multiplicando la carga de la partícula por el potencial.
Entonces, clásicamente, ustedes saben que el lagrangiano que describirá dicha partícula es dado por esta expresión. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo con ese lagrangiano? ¿Sí es así, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué me dice Keiter? ¿Está de acuerdo? Julio. Sí, profe. Bien, listo. Recuerden que a mí lo que me interesa es una cantidad física que yo asocio al sistema. Esa cantidad física es la energía. Solamente que esa cantidad le voy a observar a partir, o la voy a determinar a partir de su contraparte clásica. Y yo sé que clásicamente esa energía yo la deduzco a partir de hamiltoniano. Entonces, como yo tengo aquí el lagrangiano que describía la partícula, ahora voy a proceder a construir el hamiltoniano. ¿Qué es lo primero que yo identifico cuando tengo el lagrangiano? Si yo quiero encontrar el hamiltoniano, lo primero que voy a identificar es el momento canónico conjugado a las coordenadas. En este caso, ustedes saben que el momento canónico conjugado a la coordenada x sub i pues se define de esta forma, ¿cierto? Así nos definimos los momentos canónicos. Sí. Muy bien. Y fácilmente consiguen deducir que a partir de ese lagrangiano el momento canónico tiene esta expresión. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Sí me entiende Julio, Sí. Víctor? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo deduzco ahora el hamiltoniano? Pues para poder deducir el hamiltoniano lo que hacen simplemente es una transformación de Legendre. Esa transformación de Legendre me permite expresar el hamiltoniano inicialmente definido de esta forma y como tal entonces a partir de ese lagrangiano y a partir de esa expresión del momento canónico consigo probar de que el hamiltoniano para esa partícula en ese potencial escalar se escribe así. ¿Están de acuerdo con ese hamiltoniano? ¿Lo entendieron? ¿Lo escuchan? Juli, ¿estás de acuerdo con eso? Bueno, entonces, Profe, ¿y no habría hoy, un producto punto ahí también que al convertirlo x punto p convertir lo que, perdón. es un val cuántico? Ah, bueno, listo. Entonces, ya que usted menciona ese producto punto, vamos a hacer lo siguiente. Si yo quisiera encontrar la versión cuántica de esta partícula sometida a ese potencial escalar, ¿qué es lo que hago? Entonces, cambio la posición por el operador posición, o sea, modifico esto. Voy a escribirlo aquí. Yo modificaría esto que está aquí para encontrar su versión cuántica. Esto que está acá, lo cambiaría por el operador posición, ¿de acuerdo? Esto que está acá lo cambiaría por el operador momentum, entonces lo cambiaría así. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero si usted me dice que aquí aparece un producto punto, es verdad, aquí aparece P punto P. ¿Está de acuerdo con eso? Si yo encuentro su versión cuántica, ¿sí me entienden eso? Sí, profe. Muy bien. Pero no olvide que las componentes del operador momento conmutan. Entonces yo no tengo que hacer simetrización ahí. Yo lo que sé, lo que no conmuta a nivel cuántico son componentes del operador posición y componentes del operador momento. Pero como aquí, esto que aparece aquí, solamente son los momentos, únicamente los momentos, y no aparece mezclado con ninguna otra cantidad que no conmute con ellos, entonces simplemente para este caso, a nivel de operador se volverá en esto que está acá, que está aquí. ¿Sí me entiende? Ahí no tengo problemas con simetrizar esa cantidad. ¿Me comprendió? A pesar de que ahí tengo un producto punto. Pero producto punto entre cantidades que sí conmutan. ¿Me entiende? Sí, profe. ¿Estamos entendidos? ¿Ok? ¿Todos me entendieron ese pequeño ejemplo? Sí, pues. Muy bien. Ahora sí, si ustedes ya quisieran hacer un estudio cuántico del sistema, lo primero que tienen que montar es ¿quién? La ecuación de Schrödinger. Entonces, ustedes saben que la ecuación de Schrödinger para este problema se escribe así. IH barra, derivada temporal del vector de estado, phi de t, y esto tiene que ser igual al operador hamiltoniano actuando sobre ese vector de estado. Solo que ahora, como el sistema está descrito por este hamiltoniano, eso es lo que voy a tener que sustituir aquí cuando yo quiera trabajar la ecuación de Schrödinger. ¿Me entendieron eso? ¿Sí me entienden? Muy bien. Segundo ejemplo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Partícula en un potencial vectorial. Entonces consideramos una partícula que está sometida a un campo eléctrico y a un campo magnético. Uno puede probar
Y eso queda como problema de ustedes, porque imagino que ustedes lo hicieron en mecánica clásica o quiero que lo vuelvan a revisar. Uno puede probar que para esta partícula, el lagrangiano que describe la dinámica de esa partícula es dada por esta expresión. Aquí identifico dos cosas. Una, esto que está acá es el potencial escalar, a partir del cual ustedes pueden deducir también el campo eléctrico. Esto que está acá es el potencial vectorial, a partir del cual ustedes pueden deducir también el campo magnético. Sí, muy bien. Una vez definido este lagrangiano, o por lo menos este sistema, yo quiero encontrar su versión cuántica. Bueno, como yo sé que ya tengo una versión clásica descrita por el lagrangiano, entonces si yo quiero encontrar la versión cuántica de este sistema, lo primero que voy a construir va a ser el hamiltoniano. Pero una cosa que necesito introducir va a ser el momento canónico para poder definir el hamiltoniano. Y en este problema, el momento canónico se define así. P sub i identifica el momento canónico asociado a la coordenada x sub i. Por favor, quiero que me digan si están de acuerdo con ese resultado. Sí, profe. ¿Todos concuerdan? Julio está de acuerdo, Lorena está de acuerdo. Sí, ¿Listo? profe. ¿Sí está entendido? Muy bien, listo. Entonces, recuerden que una vez introducido el momento canónico, para poder definir el hamiltoniano, yo lo que necesito ahora es despejar del momento canónico esto, que serán las velocidades. Las velocidades, entonces, dada la expresión de momento canónico, permite escribir las velocidades como siendo esta expresión que está acá. ¿Sí? Entonces, acá tenemos cómo se escribe el hamiltoniano. Pues el hamiltoniano se escribe a partir de esta transformación de Legendre. ¿Sí? Entonces, por favor, miren el cálculo y quiero que me digan si ustedes coinciden. Les voy a dar unos 5 minutos para que lo revisen y quiero que me digan si coincidan que para este problema el hamiltoniano se escribe así. ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Sí coinciden con esa expresión? ¿Todos concuerdan con los cálculos? Ahí el potencial lo llamo Q phi de X, ¿no? Sí, ahí lo escribí todo en términos del potencial. O sea, inicialmente tenía energía potencial, pero lo escribí en términos del potencial. Este término que estaba acá, esto que estaba aquí, entonces lo escribí en términos del potencial, por eso que aquí aparece Q por pi de X. ¿Sí concuerdan con eso, muchachos? Sí. Sí, profe. Sí, muy bien. Una vez entonces definida la hamiltoniano, sí, entonces yo cómo puedo escribir el operador hamiltoniano. Ay, aquí tengo un error, aquí es P, aquí es R, ¿no? Por favor, hacemos una corrección aquí. Tengo que anotar varias cosas. Esto que está acá es X. Esto que está acá es R, ¿sí? Esto va a ser el operador hamiltoniano. ¿Sí me entienden, muchachos? De manera que entonces la ecuación de Schrödinger como tal para este problema se va a escribir de esta forma que está acá. ¿Entendido el procedimiento? Ya. Sí, ¿Sí me entienden, muchachos? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Profe, el argumento del hamiltoniano también también. serían en operadores, ¿no? Perdón, ¿cómo me decían? Ahí en el argumento del hamiltoniano, el que está ahí. O sea, no sería de Aquí XP, es. sino de R y... Sí, disculpe, yo la verdad no tengo ni idea porque creo que no hice la corrección. Aquí es R y aquí es R. ¿Eso es lo que me comentaba? No, ahí en el hamiltoniano. Ahí al lado del hamiltoniano, lo que está entre paréntesis. Sí, ahorita lo Aquí. Aquí. Sí, ahí. Ahí sería de R. Sí, aquí tengo que cambiar, sí, es que la verdad no sé por qué no hice la modificación. Aquí es R y aquí es P también. Es verdad, sí. ¿Esa era la observación? Sí, profe. Ok, listo. Ya me entendieron, muchachos, cómo procedería a construir por lo menos esa cantidad que es la más importante y se dan cuenta que a partir de eso ya puedo expresar directamente la ecuación de Schrödinger, ¿no? ¿Sí lo entendieron, muchachos, hasta acá? sí, profe. Todos preguntas. ¿Alguien tiene alguna inquietud? No, Profe, yo profe. tengo una pregunta. Cuénteme. O sea, estos operadores serían pues los análogos de esas cantidades que miramos en clásica, ¿no? En el caso de los conmutadores, sería el análogo cuántico de los corchetes. Ah, ya. Ajá, Listo, profe. o sea, por eso es lo que yo mencionaba anteriormente. O sea, usted tiene una analogía o una correspondencia para las posiciones y para los momentos.
que son los operadores de posición y los operadores de momento. ¿Están de acuerdo? Solo que también va a tener una correspondencia entre los corchetes de Poisson y los conmutadores. Solo que la correspondencia se hace directamente, pero teniendo en cuenta de que ahí va a tener que adicionar un factor, que es el factor IH barra. Ese factor IH barra, entonces, lo que permite caracterizar la versión cuántica, entonces, de las cantidades físicas que usted está representando. ¿Me entiende? Ah, listo, profe. ¿Sí me entienden? Ok, ¿alguien tiene alguna otra inquietud? ¿Pruebas inquietudes? Ok, bien. Ahora sí voy a hacer una pequeña interpretación un poco más clara, tal vez, por lo menos para poder salir de algunas dudas de los postulados que hemos mencionado, sobre todo lo que tiene que ver con probabilidades, porque aquí voy a introducir algo que tiene que ver con lo que se llaman valores medios, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo surge la necesidad de un valor medio. Entonces, imaginen que yo tengo una partícula, ¿sí? Inicialmente la partícula, antes de hacer una medida, está descrita por este estado. Y entonces yo lo que quiero determinar es la siguiente: ¿cuál es la probabilidad de medir la posición de la partícula? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Muy bien. Como a mí mi interés en este caso es medir la posición de la partícula, ustedes saben que a esa medida de posición yo le asocio un observable. La observable que le asocio en ese caso es el operador posición. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Sí lo entienden, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Pero una cosa que nosotros también nos dimos cuenta es que el espectro correspondiente a ese observable es continuo. Como tal, entonces, si yo quiero hacer una interpretación probabilística de la medida de la posición, entonces yo voy a tener que hacer la interpretación de la siguiente forma. Primero hablo de espectros continuos y yo sé que para una cantidad física A, por ejemplo, A, asociado a un espectro continuo, la ecuación de autovalores tiene que ser esta que está acá. Está caracterizado por un índice alfa que identifica el espectro que es continuo y correspondiente a ese índice, a ese autovalor alfa continuo, yo estoy asociándole este autovalor, o este autovector, perdón, que depende también de un parámetro alfa que varía de manera continua. En ese caso, si yo quiero determinar la probabilidad de encontrar el autovalor alfa o el valor de alfa comprendido entre alfa y de alfa, está dada por esta cantidad. ¿Están de acuerdo con eso? Que fue uno de los resultados que establece uno de los postulados de la mecánica cuántica cuando yo tengo espectros continuos. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Vamos a trabajar el caso más sencillo de medir la posición de la partícula, que es el caso unidimensional. Imaginemos entonces que la partícula se mueve a lo largo del eje X y yo quiero determinar cuál sería la posición de la partícula a lo largo del eje X. Entonces, yo sé que correspondiente a la posición de la partícula, yo asocio este operador posición, este es el operador posición a lo largo del eje X. Ese operador posición entonces satisface esta ecuación de autovalores y yo me doy cuenta de que este autovalor termina siendo uno de los resultados posibles que yo mediría o estaría asociada con la medida de posición. ¿Estamos entendidos hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Solamente que no olviden que como estoy hablando de espectros continuos, lo que yo hago referencia es a la probabilidad de medir la posición de la partícula en un intervalo comprendido entre X y X más de X. Esa probabilidad, entonces, en este caso, se define por esta cantidad que está aquí, donde nuevamente aparece el hecho de que yo estoy definiendo este ρ de X, que es la densidad de probabilidad, y nosotros sabemos que para este caso, esa densidad de probabilidad se expresa de esta forma. Hasta aquí quiero saber si está claro esos resultados que acabo de introducir. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Muy bien, listo. Entonces, ahora sí, vamos a partir de lo siguiente. Yo dije que el estado inmediatamente antes, ¿sí? Inmediatamente antes de realizar una medida de la posición, lo identificamos como siendo phi. Ese es el estado. Si yo asumo que ese estado está normalizado, entonces fácilmente se dan cuenta de que el producto interno de phi consigo mismo me da 1. ¿Están de acuerdo con este 1 que aparece aquí? Si yo entiendo que ese estado está normalizado. Sí, profe. Muy bien. Como tal, entonces, la probabilidad de encontrar la partícula
en un valor o en una posición comprendida entre x y x más de x, entonces simplemente se reduce hasta esta expresión que está aquí. ¿Claro con eso? ¿Sí lo comprenden? Muchachos, ¿lo entendieron hasta ahí? Sí. Muy bien. Solo que no olviden que cuando yo hablaba de base de las coordenadas, este producto interno que está aquí tiene una interpretación. Ese producto interno yo lo denoto de esta forma, phi de x, y ese phi de x es lo que habíamos denominado como la función de onda, en este caso asociada a la partícula, solo que esa función de onda está representada en la base de las coordenadas. Por lo tanto, entonces, ρ, que representa la densidad de probabilidad, que inicialmente estaba escrito de esta manera, ahora en términos de la función de onda se define de esta manera. ¿Comprendido eso? Eso me interpreta entonces el módulo al cuadrado de la función de onda termina siendo interpretado como la densidad de probabilidad de encontrar la partícula en una posición a lo largo del eje X comprendida entre X y X más de X. ¿Entendida esa interpretación? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué pasa si ahora ustedes lo que quieren medir no es la posición sino el momento de la partícula? Quiero medir el momento de la partícula cuando el estado del sistema está descrito otra vez por esta función de acá, por esto. Entonces, yo sé que en ese caso ya no voy a poder trabajar con esta base, ¿no? Ya no puedo trabajar con esta base. Voy a tener que trabajar con la base de los momentos. Entonces, en ese caso, creo que ustedes entenderán de que para poder determinar la medida del momento de la partícula comprendida entre P y P más de P, la probabilidad de que yo encuentre ese momento en ese intervalo está dada por esta expresión que está aquí. ¿Sí me dan cuenta, muchachos, de eso? ¿Sí lo entendieron? Sí, profe. Muy bien. Y ustedes se dan cuenta, aquí estoy mencionando otra vez, estoy trabajando con los autovectores y los autovalores del operador momento. Nuevamente, si ustedes me dicen que el estado está normalizado, entonces llegan a esta expresión que está aquí. Esto que está acá termina siendo 1. Este producto interno, que es el producto del vector de estado y el vector de la base en las coordenadas o en la representación de los momentos, yo lo represento así. ¿Qué nombre es que recibe esta función que está acá, que la que acabo de subrayar o destacar en el cuadro? ¿Qué nombre es que recibe? ¿Qué no? Pues eso recibe simplemente el nombre como siendo la función de onda asociada a la partícula, pero en el espacio de los momentos. Sí, esa es la densidad de probabilidad. ¿Hasta ahí está entendido? ¿Sí me comprenden, muchachos? Hasta ahí. ¿Hay una pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, muy bien, listo. Pero hay una cosa que ustedes deben tener en cuenta para poder parecer eso mucho a los resultados que de pronto uno ya conoce, es que cuando yo hablo de probabilidades, una cosa que surge, o por lo menos que uno entiende con las probabilidades, es que las probabilidades resultan de realizar un número determinado de medidas. ¿Sí? O sea, en este caso, cuando yo hablo de probabilidades, yo simplemente lo que digo es que yo mido una cierta cantidad y yo lo que establezco con la probabilidad es aquella fracción para que esa cantidad que me mido o que estoy midiendo termine dando un resultado. ¿Sí me entienden a grosso modo lo que quería decir una probabilidad? ¿Sí me entienden, muchachos? Sí, profe. Cuando yo quiero hacer la interpretación del punto de vista cuántico de esa probabilidad sobre un sistema, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo voy a tener que medir, por ejemplo, el momento de la partícula. Esa es la medida que voy a hacer. Para poder hacer esa medida, entonces lo que voy a hacer desde el punto de vista estadístico es coger muchos sistemas y cada uno de esos sistemas deben estar necesariamente preparados bajo las mismas condiciones. ¿Qué significa que el sistemas estén preparados bajo las mismas condiciones? Que todos los sistemas que yo considere sobre el cual voy a hacer la medida del momento y quiero hacer un análisis estadístico, es simplemente decir que todos los sistemas deberán estar caracterizados por este estado cuántico. Y a todos ellos les voy a medir exactamente la misma propiedad, o sea, en este caso, exactamente el momento.
¿Sí me entienden eso, muchachos? ¿Sí me entienden lo que estaría ocurriendo? Sí, profe. Muy bien, ok. En principio, entonces, cuando yo hago, si las predicciones que yo hago, en principio son correctas, entonces yo esperaría que lo que yo estoy determinando a nivel teórico, desde el punto de vista de probabilidades, termine coincidiendo con aquella fracción de sistemas que me están dando el valor que estoy proponiendo a nivel teórico. ¿Sí? Porque ahora vamos a darnos cuenta yo cómo es que defino una probabilidad. Vamos a darnos cuenta, aquí es bastante sencillo interpretar el valor de probabilidad teniendo en cuenta el número de mediciones que yo haga. Pero entonces aquí quiero introducir un factor fundamental cuando yo quiero hablar de probabilidades. Es el valor medio de una cantidad física. ¿Sí me hago entender? O sea, el valor medio lo que tiene que ver es cómo, ¿sí?, el valor promedio sobre un resultado que yo tenga. Imaginen que yo hago n mediciones. Imaginen que yo hago n mediciones. O sea, mejor dicho, en otras palabras, cuando yo digo que hago n mediciones, significa que repito n veces el mismo experimento. Todos bajo las mismas condiciones. ¿Sí me entienden? Solo que en un punto yo voy a proponer que ese número de experimentos es muy grande. Por eso es que yo estoy tomando este límite que estoy teniendo en cuenta acá. ¿Sí me entienden esa primera parte, muchachos? Esa parte que estoy mencionando, ¿está clara? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, imaginen, si yo hago n mediciones y sobre esas n mediciones exactamente mido la misma cantidad física, por ejemplo, A, ¿sí? Entonces yo lo que voy a decir es lo siguiente. Como la cantidad física A, yo le asocio esta observable, y como todos los sistemas necesariamente tienen que estar preparados bajo las mismas condiciones, o sea, todos ellos bajo esta condición de ser descrita por este estado, entonces voy a denotar inicialmente el valor medio de la observable asociada a la cantidad física, ¿sí?, correspondiente. Cuando los sistemas se encuentran en el estado phi, la voy a denotar de esta manera. Esa es la notación que yo utilizo para identificar que yo estoy midiendo el valor medio de la observable cuando esa medida se realiza sobre sistemas que están descritos por el estado phi. ¿Hasta ahí me comprenden? ¿Sí me entienden, muchachos? Sí, profe. Sí. Muy bien. Lo que yo aprendí de mecánica cuántica es lo siguiente. Yo sé que cuando hago una medida de una cantidad física, el resultado de esa medida debe coincidir con uno de los autovalores. ¿Concuerdan con eso? Sí, profe. Sí, muy bien. Pero entonces también aprendí de la mecánica cuántica que si yo consigo especificar el estado del sistema y yo sé que voy a obtener un autovalor, entonces yo también puedo determinar cuál es la probabilidad de obtener dicho autovalor. ¿De acuerdo con eso? Sí, profe. ¿Estamos? Ok. Entonces, lo que quiero probar es que el valor medio de la cantidad física asociada, o mejor dicho, el valor medio de la observable A, quiero probar que ese valor medio se va a calcular de esta forma. Así voy a tener que calcular ese valor medio a nivel cuántico. Sí, eso lo quiero probar. Lo voy a probar exactamente, pero ahora quiero que miren la representación matemática de eso. Si ustedes se dan cuenta, me estoy entendiendo que el valor medio de la observable A asociada a la cantidad física A se calcula como el elemento de matriz de la observable calculada en el estado en el cual el sistema se encuentra. Así entonces yo debería calcular ese valores medios. ¿Entendido entonces la interpretación de la ecuación 23? Sí, profe. Sí, está muy bien. Entonces, la pregunta es cómo yo puedo probar eso. Y para poder hacer el análisis voy a partir de algunos elementos de probabilidades. Entonces, imaginen lo siguiente. Imaginen que yo quiero medir la cantidad física A. Para poder medir la cantidad física, entonces, lo que necesito es que todos los sistemas se encuentren bajo la misma descripción. Y cuando yo digo bajo la misma descripción, significa que todos estén descritos bajo este mismo estado. Como yo quiero hacer un análisis estadístico, entonces voy a tener que hacer un número n de medidas. Ese número n de medidas significa que voy a medir n veces la misma cantidad física A.
¿Sí me comprenden, muchachos, hasta aquí? ¿Me entienden? Sí, profe. Muy bien. Como yo sé que a esa cantidad física A yo le asocio esta observable, entonces lo que yo entiendo de la mecánica cuántica es que los resultados que yo tenga de la cantidad física debe coincidir con los autovalores de la observable. ¿Hasta ahí está entendido? ¿Sí me entienden? Muy bien. Entonces vamos a suponer que de las n medidas que yo realice, yo voy a determinar que NA su n es el número de veces que se me repite este autovalor a su n. Entonces, lo que me dice la teoría de probabilidades es lo siguiente, que la probabilidad de obtener el autovalor a su n cuando yo realizo n medidas y n su a n es el número de veces que se repite, es dada por esta expresión. Eso es lo que me dice la teoría de probabilidades. ¿Me entendieron hasta acá? Ahora vamos a ver cómo eso lo comparo con lo que yo tengo de mecánica cuántica. ¿Pero me entienden la expresión 24? Sí, profe. Muy bien. Entonces, si n es el número de medidas y en principio yo sé que con todas esas medidas yo voy a obtener todos los posibles autovalores de la observable A, entonces el número de medidas pues simplemente finalmente va a terminar coincidiendo como en el número de veces que se repiten cada uno de los autovalores. Y eso es lo que me está diciendo el otro recuadro. ¿Me entienden eso? ¿Sí me entendieron, muchachos? Sí, profe. Sí, muy bien. Ahora sí, ¿cómo defino en teoría de probabilidades el valor medio de una cantidad? El valor medio de una cantidad se define así, miren, así se define. Entonces se definen como 1 sobre n, la sumatoria del valor a su n por el número de veces que se repite ese valor. Y ustedes se dan cuenta que yo puedo introducir el factor 1 sobre n, lo puedo introducir dentro de la sumatoria y escribirlo como la última expresión. Entonces, cuando yo tome el límite n tendiendo a infinito, o sea, significa que yo repito un número muy grande de veces el mismo experimento, entonces lo que voy a interpretar es lo siguiente, que el valor medio de la cantidad física, pues simplemente es lo que yo estoy interpretando como siendo el valor medio de la observable asociada a esa cantidad física. Y en ese caso me doy cuenta de que en esta expresión, la sumatoria con el límite termina reduciéndose a esta cantidad que tengo en el último recuadro. ¿Me comprendieron ahí? ¿Sí entendieron, muchachos? Sí, profe, sí. Muy bien. Pero una cosa que nosotros entendemos es lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo calculo la probabilidad de obtener el autovalor a su n? Imaginemos que trabajamos con el espectro discreto y trabajamos con el caso más general que sería degenerado. ¿Cómo defino esa probabilidad? ¿Se acuerdan cómo se define esa probabilidad? Pues recuerden que cuando yo tengo un espectro degenerado, voy a escribirle aquí, la probabilidad se calcula así. Entonces la calculo así. La probabilidad de obtener autovalor a su n, entonces se definía simplemente como esto. Voy a colocárselas acá para que ustedes la tengan presente. Si quieren, recapitulemos el resultado para que ustedes lo miren. Upa, ¿qué pasó? Ay, ¿ahora qué fue con esto? Espera un minuto que no sé qué me pasó con el mouse. Ah, bueno, no sé qué fue. Ay, ¿ahora qué payaso con esto? Dame un minuto. Espera un minuto que no sé qué pasó con esto, ¿eh? Ay, ahora se desconfigura esto. No, Dios mío. Esperen, muchachos, que no sé qué pasó con esto. ¿Y ahora qué fue lo que ocurrió? Bueno, no puedo salir de acá. Ay, Dios mío. Bueno, al menos pasó cuando ya estábamos finalizando. Bueno, vamos a tener, muchachos, ya se va a acabar la clase, pero vamos a tener que dejar ahí y continuamos la próxima clase. Hasta aquí lo que expliqué. ¿Dio para entender, muchachos? ¿Sí me entendieron? Sí, profe, sí. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, algo que haya surgido con lo que acabo de hacer? Y yo no entiendo qué le pasó a esto. No sé por qué está todo loco esta vaina acá. Ahora ya parece que funcionó. A ver. Ah, ya funcionó. No sé qué pasó. Bueno,
Listo. Entonces, voy a mencionar solamente la última parte para que quede claro este pedazo. Entonces, recordemos que una de las probabilidades que nosotros hemos mencionado para obtener autovalor A era esto. Miren, vamos a recordar esa probabilidad. Solamente que quiero... Esta es la probabilidad. Mírenla acá, mírenla. ¿Sí la miran esta, muchachos? ¿Lo miran? Sí, profe. Sí, profe. El postulado dice lo siguiente. Dice que la probabilidad para obtener el autovalor A sub n, que es degenerado, ¿sí me entiende? Pues simplemente se escribe de esta forma que está aquí. ¿Sí lo miran todos, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Imaginemos que yo preparo el estado inicial de tal manera que ese estado inicial que yo lo estoy identificando por fin esté normalizado. Si está normalizado, ¿cuánto vale ese término que está acá abajo? ¿Cuánto es que vale ese término? Si está normalizado ese estado. Normalizado. Por lo tanto, la probabilidad de obtener el autovalor A sub n degenerado simplemente se reduce a esta sumatoria que está aquí. Y eso es lo que tengo acá abajo. Entonces, vamos a mirar otra vez. Entonces lo tendría acá abajo. Por favor, miren. Miren aquí. Aquí está. ¿Sí se dan cuenta que ahora por eso es que aparece la probabilidad de obtener el autovalor A sub n simplemente se reduce a la sumatoria de los coeficientes de expansión? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Pero no olviden, por favor, no olviden que estos coeficientes de expansión que yo tengo aquí, yo los puedo escribir simplemente como resultado del producto interno de los vectores de la base en el subespacio vectorial definido por el autovalor degenerado con el vector phi. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí concuerdan con eso, muchachos? Que así es como yo defino o calculo esos coeficientes de expansión. Sí, profe. Muy bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este producto, este módulo del cuadrado de ese producto interno, yo lo puedo escribir de esta forma y en pocas palabras se va a reducir a esta que está acá. ¿Sí estamos de acuerdo que la probabilidad la podría expresar de esta manera? ¿Lo entienden? Sí, ¿Sí se lo concuerdan, muchachos? Recuerden que este complejo conjugado que está aquí yo lo puedo escribir simplemente. Invierto el orden y le quito el factor de complejo conjugado. Por eso es que llego a este término que está acá. ¿Recuerdan esas propiedades de producto interno? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, ahora sí. De acuerdo a la relación que tengo acá arriba, el valor medio de la cantidad o de la observable A, yo lo había escrito como una sumatoria de A sub n por la probabilidad de obtener el autovalor A sub n. Si yo lo explico acá y introduzco el valor de la probabilidad, quiero que me digan si concuerdan con esta expresión que está aquí. ¿Hasta aquí están de acuerdo? ¿Sí lo miran, muchachos? sí, profe. Muy bien. Ahora observen una cosa más. Voy a organizar los términos, voy a sacar la sumatoria, las voy a colocar en evidencia las sumatorias, por eso es que tengo esto. Y solamente voy a introducir este término que está aquí, lo voy a introducir en el medio de estas dos cantidades. Por eso es que tengo esta expresión que está aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí lo miraron qué fue lo que hice? Sí, profe. Muy bien. Y ahora, si ustedes observan esto que está acá, este término que es el producto del autovalor A sub n, multiplicado por el vector de base U sub ni, es equivalente a la acción del operador A asociado a la observable, ¿sí me entienden? O la observable A multiplicado por el vector U sub ni. ¿De acuerdo con eso? ¿Sí lo miran, muchachos? Sí, profe. Muy Sí. bien. Y si ustedes vuelven a organizar términos, quiero que me digan si concuerdan que al reescribir toda esta expresión, yo la podría expresar de esta manera que está aquí, así como esto. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Muy bien, y si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo entre paréntesis, pues simplemente es la relación de completez de los vectores de la base. O sea, en pocas palabras, yo digo que el valor medio de la observable A, pues simplemente se traduce a esta cantidad que está aquí. Si se dieron cuenta, muchachos, se traduce a eso. Claro que hay una pequeña condición para que se escriba matemáticamente el valor medio de la observable de esa forma. La única condición para que se escriba de esa forma es que ustedes están asumiendo de que el vector phi está normalizado. Si el vector phi no estuviera normalizado, lo único que tienen que hacer el cambio es lo siguiente. Aquí donde está definida la probabilidad, debe aparecer un factor 1 sobre el producto interno del vector phi.
Y eso se va a traducir acá abajo escribiendo que cuando ustedes trabajen con vectores no normalizados, pues entonces este valor medio se debe expresar así. El valor medio de A, pues simplemente se escribiría como el elemento de matriz de A evaluado en el estado phi sobre el producto interno de phi. ¿Sí me dan cuenta cuál es el cambio que yo tendría que hacer? Si el estado phi no estuviera normalizado. ¿Me entienden, muchachos? Sí, profe. Muy bien, en el caso de que ustedes tengan un espectro continuo, pues simplemente hacen la interpretación o la extensión de los resultados. En ese caso, yo digo que si yo hago o realizo n experimentos, yo lo que voy a decir es que yo voy a tener una fracción de su n alfa de medidas donde el autovalor alfa va a estar comprendido entre alfa y alfa más de alfa. En términos de teoría de probabilidades, la probabilidad se define simplemente así. La probabilidad es simplemente la fracción entre el número de experimentos que yo obtengo con ese autovalor sobre el número total de experimentos que realicé. Ahora, el valor medio de esas medidas, pues simplemente en el caso de espectro continuo, pues lo que hacen es cambiar las integrales, las sumatorias, perdón, por integrales. Por eso es que tendría esta como definición del valor medio en el caso de valores continuos y yo puedo denotarlo como esto que está acá. Ahora, en el límite cuando n tiende a infinito, pues otra vez interpretamos este valor medio como simplemente el valor medio del observable, que es esto que está aquí. ¿Me comprenden, muchachos, hasta aquí? ¿Sí estamos entendidos esa parte? ¿Sí me entienden? Muy bien. En este caso, ustedes saben que la probabilidad de obtener ese autovalor comprendido entre alfa y alfa más de alfa, pues simplemente es igual al producto de la densidad de probabilidad por el diferencial de alfa. Otra vez, si el estado phi está normalizado, esta densidad de probabilidad se traduce a esto. Este módulo al cuadrado de ese producto interno es equivalente a esto otra vez, o lo que es lo mismo a esto, y fácilmente ustedes concuerdan. Miren, que el valor medio de la observable A, en el caso de un espectro continuo, miren el análisis y se dan cuenta que va a coincidir exactamente con lo que había determinado para el caso de un espectro discreto. ¿Se dan cuenta, muchachos? O sea, el valor medio se calcularía de la misma forma, lo único que ustedes van a tener que diferenciar es si ustedes están trabajando con un espectro discreto o con un espectro continuo, nada más. Y además tener en cuenta si el estado en el cual el sistema está siendo evaluado es un estado normalizado o no. Si el estado está normalizado, pues simplemente se reduce a la última expresión, pero si no está normalizado, van a tener que dividirlo por un factor que es simplemente el producto interno de ese vector, en el cual el sistema se encuentra. ¿Me entendieron? Muchachos, ¿está entendido hasta aquí ese análisis? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. No, ok, muy bien, listo, muchachos. Entonces, dejamos hasta ahí. Por favor, no se me desconecten. Yo quiero hacer un llamado a lista.